Ah, perfecto. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. No, al contrario, muy buen día, Carlos, a todos tus demás compañeros y a la amable audiencia. Doctor, vos leíste, acá me dice Elvio, nuestro productor, y bueno, queremos saber un poco cuál es tu postura, los cuestionamientos, si tenés, lógicamente, a este proyecto impulsado nada más y nada menos que por la propia Corte. Sí, bueno, yo antes que de referirme concretamente al proyecto, quisiera un poco hablar o reflexionar de un tema que verdaderamente es preocupante y es la consideración que le da a la ciudadanía, a la opinión pública, respecto a lo que es la labor del profesional abogado y en particular cuando dentro del proceso se generan abusos o desviación de poder y que se califica casi de manera irresponsable como chicana, ¿verdad? Ujú. Porque verdaderamente lo que uno observa que la Corte está pretendiendo de alguna u otra manera es legislar o plantear un proyecto de ley sobre aquello que ya está legislado en normas previstas en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal, con algunos matices que de alguna u otra manera supondrían una especie de límite, especialmente en lo temporal, para la posibilidad de recusar o apartar o separar a magistrados que de alguna u otra manera ven vulnerada su imparcialidad o ecuanimidad dentro del proceso. Entonces, realmente es preocupante que se llame chicano, se le catalogue de chicana cuando los profesionales abogados, en el marco del ejercicio inviolable al derecho a la defensa, formulan una serie de planteamientos que no precisamente tienden al impedimento o obstáculo de la acción civil, penal, laboral, sino que están directamente relacionados con la observancia o cumplimiento de garantías constitucionales. Entonces, bajo el ropaje que supone la presunta chicana, se presenta este proyecto. La única diferencia que yo encuentro sustancial, vamos a decir, en este proyecto de ley con lo que actualmente está legislado en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal, mismo en el Código Procesal Laboral, es lo relacionado al tema de la temporalidad para planteamiento de la recusación. El resto de lo que se plantea en el proyecto, les vuelvo a ratificar, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente. De ahí a que en los procesos en general o en casos específicos, los órganos jurisdiccionales no apliquen las disposiciones legales que rigen la materia y con ello se obstaculice el trámite normal de un proceso. Es un problema ya de correcta interpretación y aplicación de leyes por parte de magistrados. Un problema normativo. Me explico. Entonces, Sí, claro. De la yo, aplicación es en todo caso. es que es así. A ver, ustedes saben perfectamente que me especializo en el ámbito del derecho penal. Voy a hablar del ámbito concreto donde me desenvuelvo. Mm. En el caso de las recusaciones previstas en el Código Procesal Penal, las causales son muy similares a las previstas en el proceso civil. Si Sí. existiese algún abuso, algún exceso por parte del profesional abogado, el magistrado tiene las disposiciones legales para directamente evitar ese tipo de inconvenientes y aplicar las sanciones a las inconductas por parte de los operadores de justicia. Entonces, hace falta un nuevo proyecto de ley que legisle sobre lo que ya está normatizado. Definitivamente no. Lo que sí hace falta es que los magistrados apliquen y hagan observar el orden jurídico positivo actualmente imperante y no pretender de alguna u otra manera a través de un nuevo cuerpo normativo cercenar facultades que son propias de los operadores de justicia, porque también hay que tener en consideración otro aspecto que he visto de este proyecto de ley que podría ser censurable. Ocurre que con motivo de la temporalidad para plantear la recusación, hay ciertas causales que se tornarían una quimera, una mera expectativa, pero que no serían aplicables en el trámite del proceso, como por ejemplo aquellas circunstancias objetivas que tendrían que determinar la separación del magistrado que se dan durante el proceso. Mm. Y esas son circunstancias que definitivamente en este proyecto de ley no están contempladas y que es lo que más comúnmente ocurre. A ver, les puedo poner un ejemplo. En una acción privada, el magistrado empieza a realizar actos oficiosos supliendo la actividad de la parte que tiene la obligación de dictar el proceso, violando el principio de imparcialidad. Según este proyecto de ley, solamente tendrías 2 días para plantear la recusación a partir de que toma competencia. Pero, ¿y si estos actos son posteriores y durante el trámite del proceso? ¿Qué pasa con el justiciable? Mm. Me explico. Entonces,
Yo particularmente creo que habría que debatir ampliamente todos estos artículos. Entiendo que la iniciativa de la Corte tiende a tratar de obstaculizar los trámites normales de los procesos, garantizar la regularidad de los mismos, cumplir con la tan ansiada justicia pronta y barata, pero entiendo de que así como está planteado hoy día en las disposiciones legales que rigen ya también lo prevén, y es cuestión de que los órganos jurisdiccionales se encarguen de aplicar correctamente la ley y punto. Ahora, bueno, ustedes los abogados, entonces, a través del colegio o conformarían algún equipo que se ocupe específicamente de conversar o de ver, porque esto ya está en el poder legislativo, doctor, o una vez que salga de ahí, recién podría ser atacado de inconstitucional. ¿Cuál sería la proyección o el trabajo que harían ustedes en ese caso? No, indudablemente aquellas personas que estamos agremiados al Colegio de Abogados del Paraguay o a algún ente que de alguna u otra manera represente el corporativismo de los operadores de justicia, deberíamos de interesarnos antes que este proyecto de ley tenga carácter de tal, porque después ocuparse sobre el incendio ya provocado no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces me parece a mí de que tenemos que estar los integrantes del gremio de abogados muy expectantes y sobre todo plantear iniciativas concretas y no quedarnos en la mera crítica, sino que pasar a actos concretos que determinen la posibilidad de que surja, si hay necesidad realmente de modificaciones o una norma que garantice obviamente el acceso irrestricto a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso legal, y no que sea una suerte de límite o entorpezca la correcta praxis de la abogacía. Claro, y aparte, así como decís, sería muy importante ya trabajar y ver antes, porque en todo caso, otra vez, si se ataca posteriormente, viene a la Corte. Y ahí es muy complicado que la Corte declare inconstitucional su propio proyecto, ¿verdad? Que, no sé, se podría dar, ¿verdad? Pero El artículo 3, por ejemplo, del proyecto dice, solo puede recusar quien sea parte originaria en el proceso. ¿Y qué pasa si Sí, muere el abogado y asume claro. otro abogado que tiene una causal de excusación o que se da cuenta que el juez está haciendo una barrabasada? Sí, sí. He visto también eso podría ser considerado de dudosa constitucionalidad, ¿verdad? También, Porque de alguna u otra manera genera una discriminación en negativo, privando del derecho a recusar a ciertas partes que pueden tener la necesidad forzosa de integrar un proceso judicial. Incluso ese mismo artículo hace referencia a las tercerías sí, sí, coadyuvantes o sí. excluyentes. Entonces, ese es otro artículo que también, aparte de ser criticable desde la perspectiva normativa, también tendría una contradicción con el principio de igualdad de oportunidades previstos en la Carta Magna en el artículo 47. Sí, por ejemplo. Así es. Eh, y además, yo soy de la idea que el Poder Judicial quiere, a ver, un poco separarse de los problemas que ellos tienen y tratar de culparle a los abogados y justiciables de ese problema de la justicia no pronta ni barata. El artículo 112, 113 y 114 son clarísimos. ¿Y qué juez es el que usa eso? Así mismo, estoy de acuerdo contigo, y que tiene su paralelo en el proceso civil en los así artículos, en el mismo. artículo 15, 16, 17 y 18. O sea que a eso quiero llegar. El de Vos la lo buena dijiste, fe y eso. 15. ¿Cuáles son esos claro, claro. artículos, doctor? Del Código Procesal Sí, Civil, claro, sí. las facultades ordenatorias y Ordenatoria. disciplinarias que Ordenatorias. tienen los, Sí. claro, claro. Entonces, evidentemente, vuelvo a ratificar, no es porque lo diga yo, un simple operador de justicia, sino porque todos sabemos como normas básicas que estas disposiciones están rigiendo actualmente. En todo caso, lo que correspondería es aplicarlas adecuadamente. Acá hay una realidad también, y esto no se trata de criticar a nadie en particular, sino que de repente también existen los magistrados que están extremadamente condicionados por muchísimas circunstancias. Sabemos perfectamente que nuestro sistema de administración, de alguna u otra manera, no digo que esté putrefacto, pero por ahí nomás también vamos, ¿verdad? Y existen demasiados condimentos que influyen en la resolución o redefinición de los conflictos. Entonces, muchas veces los magistrados se ven de alguna u otra manera combinados a no aplicar normas de estricta observancia, porque resulta que en rigor no es precisamente la justicia lo que prima, sino otros factores, ¿verdad?
Sí, así mismo. El artículo cuarto. Son irrecusables los magistrados del órgano competente para entender la recusación impugnada. ¿Y por qué no van a poder ser recusables? Sí, sí. Eso hace más bien referencia a una situación que en la praxis te explico para que veas que más o menos tendría algún sentido. Vamos a suponer que se recusa a un tribunal de apelación, en este caso a uno de los integrantes del tribunal Sí. de apelación. Entonces, normalmente los pares en la praxis no quieren entender y decidir sobre la recusación de su par y remiten a la corte. Entonces se genera una contienda de competencia con la sala pertinente que finalmente les impone a esos pares a resolver la recusación, y como ya había luego una reticencia a pronunciarse sobre eso, lo único que hacen es confirmar al camarista recusado. Yo creo que a eso más bien se refiere. Están queriendo solucionar ese problema que normalmente ralentiza aún más los trámites procesales de los juicios. Para que resuelvan los dos que no fueron recusados, decís, doctor, ¿verdad? Exacto, sí, tal cual, sí. El Código Procesal Penal establece eso, pero en la realidad, normalmente los camaristas cuando se da, o los integrantes de un tribunal de sentencia, cuando se da la recusación de uno de sus miembros, se limitan a resolver ellos mismos, no es que remiten a un órgano superior, y cuando lo hacen, ese órgano superior les rechaza y les dice, no, ustedes tienen competencia para resolver la recusación de su par cuando tienen mayoría, ¿verdad? Eso por un lado, autor, y por el otro, según lo que yo entiendo, es la recusación del tribunal que va a resolver la recusación de primera instancia, ¿verdad? Correcto, ese es otro inconveniente Sí. también que se da mucho en la práctica, ¿verdad? Que con un fin dilatorio, aparte de recusar al órgano jurisdiccional inferior, se recusa Al de arriba, al tribunal al de social alzada. de arriba, como para generar en la práctica una mora. Se va a la De corte, alguna u sí. otra manera. Claro, claro. Entonces, esas son circunstancias que eventualmente sí podrían ser, vamos a decir, mejor normatizadas, ¿verdad? Porque admito que hoy día sí existiría no un vacío, pero cuanto menos debería haber una precisión respecto a eso. Claro, pero Y la bueno, pero ahí está, prohibición por la prohibición lo que está mal. O sea, no y está podrán mal, ser pues, claro. recusados a la pucha. Y Sí, si hay causales, totalmente de acuerdo. No, pero si es que vamos a mirar las causales previstas, te vas a dar cuenta que muchas de ellas son causales que quedarían muy bien, muy lindas en la norma, pero serían de impracticable aplicación. también, también. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces, doctor. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, muy amable. Que Ojalá que tenga una buena alcance jornada. para Ojalá que se solucione debatir. todo eso. Sí, señor. ¿Verdad que sí? Sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Respeto a ustedes. Adiós, chao, chao. Usted está escuchando PDS.